Los vecinos de la colonia San Martín Mexicapam comenzaron a notar un olor extraño y nauseabundo proveniente del patio de Esperanza Morales. Era dulzón, penetrante, que se intensificaba con el calor del verano. ¿Dónde está tu novio, Esperanza?, le preguntó la señora Refugio. Se fue a trabajar a Estados Unidos, respondió con una sonrisa forzada, pero sus ojos mostraban una frialdad escalofriante. Cuando la policía finalmente llegó a investigar, encontraron montículos de tierra removida en el patio trasero. Al excavar, descubrieron huesos humanos con marcas de corte quirúrgico. Estos huesos han sido procesados, murmuró el forense con horror en su voz. Cortados, hervidos, preparados para consumo. En el refrigerador de Esperanza encontraron porciones de carne humana cuidadosamente etiquetadas. Muslo, Manuel, costillas, María, hígado, Rodrigo. Durante el interrogatorio, Esperanza confesó con una calma aterradora: los comí a todos. Sus vidas ahora son parte de la mía para siempre. En la calurosa tarde del 8 de julio de 2019, los vecinos de la colonia San Martín Mexicapam, en Oaxaca de Juárez, comenzaron a notar un olor extraño proveniente del patio trasero de la casa de Esperanza Morales. Era un aroma dulzón y nauseabundo que se intensificaba con el calor del verano, pero que nadie podía identificar con exactitud. Esperanza había vivido en esa modesta casa de adobe durante 3 años, desde que se mudó allí con su novio Rodrigo Castañeda en 2016. Era una mujer de 29 años, delgada, de cabello negro largo y ojos oscuros que siempre parecían esconder algo. Trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante del centro histórico de Oaxaca, conocido por sus platillos tradicionales zapotecos. Los vecinos la describían como una persona reservada, pero amable. Siempre saludaba cortésmente y ocasionalmente compartía tamales caseros durante las festividades locales. Sin embargo, en los últimos meses había notado que Esperanza parecía más delgada, casi esquelética, y que raramente se la veía acompañada de Rodrigo. «¿Dónde está tu novio, Esperanza?», le había preguntado la señora Refugio, su vecina de al lado, unas semanas atrás. «Se fue a trabajar a Estados Unidos», había respondido Esperanza con una sonrisa forzada. «Está ahorrando dinero para casarnos cuando regrese». Pero la señora Refugio había notado algo extraño en los ojos de Esperanza cuando dijo esas palabras. Una frialdad que no había visto antes. El olor que emanaba del patio trasero había comenzado aproximadamente un mes atrás, pero se había vuelto insoportable durante la ola de calor de julio. Los vecinos habían especulado que quizás Esperanza tenía algún problema con el drenaje o que había enterrado a algún animal muerto en su jardín. Fue el señor Evaristo, un hombre mayor que vivía en la casa de enfrente, quien finalmente decidió acercarse a Esperanza para preguntarle sobre el olor. «Buenos días, Esperanza», le dijo cuando la vio saliendo de su casa hacia el trabajo. «Disculpa que te moleste, pero ese olor de tu patio, ¿todo está bien?». Esperanza se tensó visiblemente. «Ah, sí, es que se me murió mi perro y lo enterré en el jardín. Creo que no lo enterré lo suficientemente profundo». «¿Tu perro?», el señor Evaristo frunció el ceño. «Pero yo nunca vi que tuvieras perro». Era nuevo, lo había adoptado hace poco», tartamudeó Esperanza, evitando el contacto visual. «Tengo que irme al trabajo. Buenos días». El señor Evaristo la observó alejarse caminando rápidamente por la calle empedrada, pero algo no le cuadraba en su explicación. Decidió hablar con otros vecinos sobre sus sospechas. Esa misma tarde, un grupo de vecinos se reunió en la tienda de abarrotes de la esquina para discutir la situación. La señora Refugio, el señor Evaristo y otros residentes de la cuadra compartieron sus observaciones sobre el comportamiento extraño de Esperanza en las últimas semanas. «Ya no cocina como antes», comentó la señora Maribel, quien trabajaba en el mismo restaurante que Esperanza. «Antes siempre estaba experimentando con nuevas recetas en casa, pero ahora apenas come. Y cuando come solo quiere carne cruda a veces». «¿Carne cruda?», preguntó la señora Refugio, horrorizada. «Sí, la he visto en el mercado comprando grandes cantidades de carne, pero siempre pide los cortes más raros, vísceras, sangre, cosas que normalmente solo se usan para hacer moronga». El señor Evaristo agregó:
Y ese novio suyo, Rodrigo, no lo veo desde hace meses. Antes siempre estaba arreglando su motocicleta en el patio delantero. La motocicleta sigue ahí, observó la señora Refugio. Cubierta con una lona, pero está ahí. Si se fue a Estados Unidos, ¿por qué no se llevó su moto? Las piezas del rompecabezas comenzaron a formar una imagen perturbadora en las mentes de los vecinos. El olor nauseabundo, la desaparición de Rodrigo, el comportamiento extraño de Esperanza y sus nuevos hábitos alimenticios creaban un escenario que ninguno quería contemplar. «Creo que deberíamos llamar a la policía», susurró la señora Maribel. Esa noche el señor Evaristo contactó a la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez. Explicó las preocupaciones de los vecinos sobre el olor proveniente de la casa de Esperanza y la misteriosa desaparición de Rodrigo. El oficial Ramírez, quien tomó la llamada, inicialmente fue escéptico. ¿Está seguro de que no es solo un problema de drenaje? Hemos tenido muchas quejas similares durante esta ola de calor. Oficial, conozco el olor de un drenaje tapado, insistió el señor Evaristo. Esto es diferente. Y el hecho de que su novio haya desaparecido sin llevarse sus pertenencias. Algo no está bien. Está bien, señor. Enviaremos a alguien mañana por la mañana para investigar. Al día siguiente, 9 de julio de 2019, 2 oficiales de policía se presentaron en la casa de Esperanza. Era un martes por la mañana, y ella se preparaba para ir al trabajo cuando escuchó el toque en su puerta. «Buenos días, señorita. Somos de la Policía Municipal. Hemos recibido algunas quejas sobre un olor proveniente de su propiedad. ¿Podríamos echar un vistazo?» El rostro de Esperanza palideció, pero trató de mantener la compostura. «Por supuesto, oficiales. Como le expliqué a mis vecinos, se me murió mi perro y lo enterré en el patio trasero. Quizás no lo enterré lo suficientemente profundo». Los oficiales, García y Mendoza, siguieron a Esperanza hacia el patio trasero. El olor era inmediatamente perceptible, intenso y perturbador. Pero algo más llamó su atención. El patio, que debería haber sido un jardín típico de una casa oaxaqueña, estaba extrañamente estéril. No había plantas, flores o césped, solo tierra suelta y algunos montículos irregulares cubiertos con piedras. «¿Dónde exactamente enterró a su perro?», preguntó el oficial García. Esperanza señaló vagamente hacia un área en la esquina del patio. «Por allá». Era un perro pequeño. El oficial Mendoza se acercó al área indicada y notó que la tierra parecía haber sido removida recientemente. Pero también observó otros montículos similares en diferentes partes del patio. «Señorita, ¿qué son esos otros montículos?», preguntó. Esos son donde he estado plantando verduras, pero no han crecido bien con este calor». Los oficiales intercambiaron miradas. Algo definitivamente no estaba bien. «Señorita Morales, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su novio, Rodrigo Castañeda. Los vecinos dicen que no lo han visto en meses». Los ojos de Esperanza se endurecieron por un momento antes de que recuperara su expresión de inocencia. «Como ya expliqué, se fue a Estados Unidos a trabajar. Está ahorrando dinero para nuestra boda. ¿Tiene alguna forma de contactarlo? ¿Un número de teléfono, dirección?» «Se comunicaba conmigo, pero hace unas semanas que no sé nada de él. Creo que perdió su teléfono». El oficial García notó la inconsistencia en su historia. «¿Cuándo fue la última vez que habló con él?» Esperanza dudó, como si estuviera calculando mentalmente. Hace como un mes». «¿Y cuándo se fue exactamente?» En abril». «Sí, a principios de abril». Los oficiales continuaron su interrogatorio, pero las respuestas de Esperanza se volvían cada vez más contradictorias. Finalmente, decidieron que necesitaban investigar más profundamente. «Señorita Morales, necesitamos que venga con nosotros a la estación para algunas preguntas adicionales. También vamos a necesitar registrar su propiedad más exhaustivamente». «¿Registrar mi casa? ¿Por qué? Solo se murió mi perro». «Es procedimiento estándar cuando hay una desaparición reportada», explicó el oficial Mendoza. «Si su novio está en Estados Unidos, como dice, no tiene nada de qué preocuparse».
Esperanza no tuvo más opción que acompañar a los oficiales a la estación de policía. Mientras tanto, un equipo forense fue llamado para examinar la propiedad. En la estación, Esperanza fue interrogada por el detective Luis Hernández, un investigador veterano con 20 años de experiencia en casos criminales. Había visto de todo durante su carrera, pero algo sobre esta mujer le daba escalofríos. Esperanza, cuéntame sobre tu relación con Rodrigo. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en el mercado hace 3 años. Él vendía artesanías y yo compraba ingredientes para el restaurante donde trabajo. Nos enamoramos y decidimos vivir juntos. ¿Tenían una buena relación? ¿Peleaban mucho? Esperanza dudó antes de responder. Como cualquier pareja, teníamos nuestros problemas, pero nos amábamos. ¿Qué tipo de problemas? Rodrigo a veces bebía demasiado, y cuando bebía se ponía agresivo. ¿Te pegaba? A veces. El detective Hernández tomó notas mientras observaba cuidadosamente las reacciones de Esperanza. Había algo en su lenguaje corporal que le sugería que estaba omitiendo información crucial. Esperanza, los vecinos dicen que has estado actuando de manera extraña en los últimos meses, que has perdido mucho peso y que tu comportamiento ha cambiado. ¿Hay algo que nos quieras decir? Por primera vez desde que comenzó el interrogatorio, Esperanza mostró signos de estrés real. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y evitó el contacto visual con el detective. He estado pasando por un momento difícil, con Rodrigo lejos y trabajando sola para mantener la casa. Ha sido duro. ¿Es cierto que has estado comprando grandes cantidades de carne en el mercado? ¿Carne cruda? Los ojos de Esperanza se agrandaron. ¿Quién le dijo eso? Solo responde la pregunta, por favor. Sí, he estado comiendo más carne últimamente. El doctor dijo que tengo anemia y necesito más hierro en mi dieta. Mientras el interrogatorio continuaba en la estación, el equipo forense en la casa de Esperanza había comenzado a hacer descubrimientos perturbadores. Los especialistas usaron radares de penetración de suelo para examinar los montículos en el patio trasero. Los resultados mostraron anomalías significativas bajo la tierra, consistentes con la presencia de materia orgánica enterrada. «Detective Hernández», llegó la llamada por radio. «Necesita venir aquí inmediatamente, hemos encontrado algo». El detective interrumpió el interrogatorio y se dirigió rápidamente a la casa de Esperanza. Lo que encontró allí cambiaría para siempre su perspectiva sobre los límites de la maldad humana. El equipo forense había comenzado a excavar cuidadosamente uno de los montículos más grandes en el patio trasero. A aproximadamente 1 metro de profundidad habían encontrado los primeros restos. «Detective, encontramos huesos humanos, pero no están completos», informó el forense jefe, Dr. Ramón Vázquez. «Parecen haber sido procesados». ¿Procesados? Cortados, limpiados, como si hubieran sido preparados para consumo. El detective Hernández sintió náuseas. «¿Estás diciendo que...?» Los huesos muestran marcas de corte consistentes con técnicas de carnicería. Y hay algo más. El doctor Vázquez llevó al detective hacia una mesa donde habían colocado algunos de los huesos encontrados. Estos huesos han sido hervidos o cocidos a altas temperaturas. Y observe esto. Señaló hacia lo que parecían ser marcas de dientes en algunos de los huesos más largos. «Detective, en mi opinión profesional, estos restos muestran evidencia clara de canibalismo». El detective Hernández tuvo que sentarse. En sus 20 años de carrera nunca había enfrentado algo tan perturbador. ¿Cuántos cuerpos estamos hablando? Basándonos en los restos que hemos encontrado hasta ahora, estimamos al menos 3 individuos diferentes, pero aún tenemos que excavar los otros montículos. El detective regresó inmediatamente a la estación para confrontar a Esperanza con esta nueva evidencia. Esta vez, la llevó a una sala de interrogación más formal y activó las cámaras de grabación. «Esperanza, acabamos de encontrar restos humanos en tu patio trasero. Restos que muestran evidencia de haber sido cocidos y consumidos. ¿Qué tienes que decir sobre esto?» Por primera vez, la máscara de inocencia de Esperanza se desplomó completamente.
Su rostro se contorsionó en una expresión de furia y desesperación. «No entienden nada», gritó. «Ellos me hicieron esto, me obligaron a ser así». «¿Quiénes te obligaron? ¿De qué estás hablando?» Esperanza comenzó a llorar histéricamente. Mi abuela me enseñó cuando era niña. Dijo que era la única manera de obtener poder, de absorber la fuerza de otros». El detective se inclinó hacia adelante, grabando cada palabra. «¿Tu abuela te enseñó a comer carne humana?» Ella decía que venía de nuestros ancestros, que los zapotecos antiguos lo hacían para absorber el espíritu de los guerreros enemigos, que si comía la carne de alguien obtendría su fuerza, su conocimiento, su vida. ¿Y Rodrigo? ¿Qué pasó con Rodrigo? El llanto de Esperanza se intensificó. Rodrigo me pegaba, me humillaba. Una noche llegó borracho y me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. Cuando desperté, algo había cambiado en mí. Sentí hambre. Un hambre que nunca había sentido antes. ¿Lo mataste? Esperé hasta que se durmiera. Tenía un cuchillo de carnicero de la cocina del restaurante. Lo apuñalé mientras dormía. ¿Y después? Esperanza levantó la vista y el detective vio algo en sus ojos que lo aterró. Una frialdad inhumana, como si estuviera hablando de preparar una cena normal. Mi abuela me había enseñado cómo preparar la carne, cómo cortarla, cómo cocinarla. Dijo que las diferentes partes tenían diferentes poderes. El corazón para la valentía, el cerebro para la inteligencia, los músculos para la fuerza. ¿Te comiste a Rodrigo? Durante varias semanas. Lo guardé en el congelador y cocinaba un poco cada día. Era delicioso. Y me sentía más fuerte. El detective luchó por mantener su compostura profesional mientras documentaba esta confesión horrorosa. Y los otros cuerpos que encontramos. Después de Rodrigo, el hambre no se fue. Se hizo más fuerte. Necesitaba más. ¿A quiénes más mataste? A Manuel, el repartidor de gas. Venía solo a mi casa una vez al mes. Era fácil. ¿Y el tercero? Una mujer que vendía flores en la calle. La invité a mi casa diciéndole que quería comprar flores para decorar. Era pequeña y frágil. No puso mucha resistencia. Durante las siguientes horas, Esperanza proporcionó detalles gráficos de sus crímenes que horrorizaron incluso a los investigadores más experimentados. Describió cómo había desarrollado técnicas específicas para preparar diferentes partes del cuerpo humano, tratándolas como si fueran ingredientes culinarios normales. El detective le preguntó sobre su estado mental, si entendía que lo que había hecho estaba mal. Al principio sí, admitió Esperanza. Pero después de la primera vez, después de comer a Rodrigo, algo cambió. Era como si hubiera despertado algo ancestral en mí. Ya no me sentía como una persona normal. Me sentía como un depredador. ¿No sentías culpa? ¿Culpa por qué? Los animales no sienten culpa cuando cazan. Los leones no se disculpan con las gacelas. Yo me había convertido en algo más que humano. Mientras el interrogatorio continuaba, el equipo forense completó la excavación del patio trasero. En total, encontraron restos de 4 personas diferentes, no 3 como habían estimado inicialmente. El cuarto conjunto de restos era más pequeño, posiblemente de un adolescente o un adulto joven de estatura baja. Al igual que los otros, mostraba evidencia clara de procesamiento post-mortem para consumo. El doctor Vázquez también descubrió algo más perturbador en la casa de Esperanza. En su refrigerador encontró porciones de carne humana cuidadosamente envuelta y etiquetada. Las etiquetas, escritas a mano por Esperanza, decían cosas como muslo, Manuel, costillas, María y hígado, Rodrigo. En su congelador había aún más restos almacenados, algunos dating back several months. Era como si Esperanza hubiera convertido su hogar en una carnicería humana personal. El descubrimiento más escalofriante fue un cuaderno encontrado en el dormitorio de Esperanza. Era un diario detallado de sus actividades caníbales, completo con recetas y notas sobre los diferentes sabores y texturas de la carne humana. Una entrada particularmente perturbadora
fechada 2 semanas después de la muerte de Rodrigo, decía: «Hoy cociné el corazón de Rodrigo con chile ancho y ajo. El sabor era intenso, casi metálico, pero sentí una oleada de poder inmediatamente después de comerlo. Creo que puedo sentir sus recuerdos mezclándose con los míos. Su fuerza ahora es mi fuerza». Otra entrada de varias semanas después documentaba su primera víctima adicional. «Manuel el gasero vino hoy. Lo invité a pasar por un vaso de agua y lo droguñé con las pastillas para dormir que sobraron cuando Rodrigo tenía insomnio. Cuando despertó, estaba atado en el sótano. Me miró con tanto terror. Eso me excitó de una manera extraña. El miedo hace que la carne sepa mejor». El diario contenía más de 50 páginas de entradas similares, documentando no solo los asesinatos, sino también experimentación culinaria detallada con carne humana. Esperanza había desarrollado un sistema elaborado para maximizar tanto el sabor como lo que ella percibía como los beneficios espirituales del canibalismo. La noticia del caso se extendió rápidamente por todo México y eventualmente llegó a medios internacionales. Los reporteros se referían a Esperanza como la caníbal de Oaxaca y la novia que se comió a su novio. Durante el proceso legal, psiquiatras forenses examinaron a Esperanza para determinar su estado mental. Los resultados fueron complejos y perturbadores. El doctor Patricia Aguirre, una psiquiatra forense reconocida internacionalmente, testificó que Esperanza mostraba signos de múltiples trastornos psicológicos, incluyendo psicopatía, trastorno de personalidad antisocial y lo que describió como psicosis caníbal inducida por trauma. La señorita Morales exhibe una completa falta de empatía por sus víctimas, testificó el doctor Aguirre. Pero su caso es único porque combina tendencias psicopáticas naturales con creencias culturales distorsionadas sobre el canibalismo ritual. ¿Está diciendo que sus acciones fueron motivadas por creencias religiosas?, preguntó el fiscal. No exactamente. Sus referencias a tradiciones zapotecas ancestrales parecen ser principalmente justificaciones post hoc para comportamiento que fue motivado por impulsos mucho más oscuros. Sin embargo, es posible que haya sido influenciada en su infancia por tradiciones familiares distorsionadas. Los investigadores trataron de localizar a la abuela de Esperanza, quien supuestamente le había enseñado estas prácticas, pero descubrieron que había muerto años atrás. Los miembros restantes de la familia de Esperanza negaron vehementemente cualquier conocimiento de tradiciones caníbales en su linaje. Esperanza siempre fue una niña extraña, testificó su tía, Rosa Morales. Torturaba a los animales pequeños y mentía constantemente, pero nunca imaginamos que podría hacer algo así. Durante el juicio, que duró 3 meses, se revelaron detalles adicionales sobre los crímenes de Esperanza que horrorizaron incluso más al público. Los testimonios forenses revelaron que no todas sus víctimas habían muerto inmediatamente. El repartidor de gas, Manuel Fernández, había sido mantenido vivo en el sótano de Esperanza durante varios días antes de ser asesinado. Las evidencias sugieren que la acusada comenzó a cortar y consumir partes de la víctima mientras aún estaba viva, testificó el doctor Vázquez. Las heridas en los brazos y piernas muestran evidencia de curación, indicando que la víctima sobrevivió a las amputaciones iniciales. Esperanza mostró muy poca emoción durante su juicio. Se sentaba en silencio, ocasionalmente tomando notas, como si estuviera observando el procedimiento legal de alguien más. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de hablar en su propia defensa, sus palabras chocaron incluso a su propio abogado defensor. «No me arrepiento de lo que hice», declaró Esperanza, mirando directamente al juez. «Cada persona que maté y comí me hizo más fuerte, más completa. Sus vidas ahora son parte de la mía para siempre». «¿Entiende que quitó vidas inocentes?», preguntó el juez. «¿Inocentes?». Rodrigo me golpeaba. Manuel tenía una esposa pero visitaba prostitutas. María la florista robaba dinero de ancianos. Yo simplemente liberé al mundo de su negatividad y absorben su energía para un propósito superior. Las familias de las víctimas, que habían estado presentes durante todo el juicio,
reaccionaron con horror y furia a sus declaraciones. Carmen Fernández, viuda de Manuel, gritó desde la galería: «Mi esposo era un buen hombre, tenía 3 hijos que lo amaban. Eres un monstruo». Esperanza se volteó hacia ella con una sonrisa fría. «Tu esposo sabía delicioso, especialmente su corazón». El juez tuvo que llamar al orden y amenazar con expulsar a Esperanza de la sala si continuaba haciendo comentarios provocativos. El 15 de diciembre de 2019, Esperanza Morales fue declarada culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, mutilación de cadáveres y perturbación del orden público. Fue sentenciada a 4 cadenas perpetuas consecutivas, con la recomendación de que nunca fuera elegible para libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, el juez Eduardo Contreras hizo comentarios que se volvieron famosos en la jurisprudencia mexicana sobre casos de canibalismo. «En mis 25 años como juez, nunca he encontrado un caso que desafíe tanto nuestra comprensión de la naturaleza humana. La acusada no solo cometió múltiples asesinatos, sino que profanó los cuerpos de sus víctimas de la manera más horrible imaginable. Presentan una depravación que va más allá de la enfermedad mental típica y entran en el reino de la maldad pura». Esperanza fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, una prisión de máxima seguridad especializada en reclusos con trastornos mentales graves. Pero la historia de Esperanza no terminó con su encarcelamiento. 6 meses después de su llegada a la prisión, el personal comenzó a reportar comportamiento extraño de parte de Esperanza. A pesar de estar en confinamiento solitario por razones de seguridad, otros reclusos comenzaron a mostrar una fascinación inusual con ella. Es como si ejerciera algún tipo de influencia hipnótica sobre las otras prisioneras, reportó la directora de la prisión, doctora Silvia Moreno. Incluso las reclusas más violentas y antisociales parecen respetarla, casi temerle. El personal también notó que Esperanza había perdido aún más peso y que frecuentemente se negaba a comer la comida de la prisión. Cuando finalmente comía, lo hacía con una intensidad perturbadora, como si estuviera hambrienta a un nivel que iba más allá de lo físico. Los psicólogos de la prisión que trabajaban con Esperanza reportaron que sus sesiones de terapia eran profundamente inquietantes. «Habla sobre sus víctimas como si aún estuvieran vivas dentro de ella», explicó el doctor. «Dice que puede escuchar sus voces, sentir sus recuerdos, acceder a sus conocimientos. No muestra ningún signo de mejoría o arrepentimiento. ¿Cree que está genuinamente mentalmente enferma o simplemente manipulando al sistema?» «Esa es la pregunta de millones de pesos», respondió el doctor Ruiz. «Sus descripciones son tan detalladas y consistentes que es difícil creer que esté fingiendo. Pero al mismo tiempo, muestra un nivel de función cognitiva que sugiere que entiende perfectamente las consecuencias de sus acciones». Un año después de su encarcelamiento, Esperanza había adquirido una reputación casi legendaria dentro del sistema penitenciario mexicano. Otros reclusos se referían a ella como la devoradora y circulaban historias sobre sus supuestos poderes sobrenaturales. Algunas de estas historias eran claramente exageradas, pero otras eran más difíciles de explicar. El guardia de seguridad Roberto Sánchez reportó un incidente que lo perturbó profundamente. «Estaba haciendo mi ronda nocturna cuando escuché a Esperanza hablando en su celda, pero no era su voz normal. Eran múltiples voces, como si diferentes personas estuvieran hablando a través de ella. Una voz de hombre, luego una voz de mujer mayor, luego la voz de un joven, todas hablando al mismo tiempo, en idiomas diferentes. Cuando el personal investigó, encontraron a Esperanza sentada sola en su celda, aparentemente dormida. No había explicación para las voces que el guardia había escuchado. Incidentes similares se reportaron con frecuencia creciente. Personal de diferentes turnos describían escuchar conversaciones complejas emanando de la celda de Esperanza, a pesar de que estaba completamente sola y bajo vigilancia constante. El doctor Ruiz decidió instalar equipos de grabación de audio en la celda de Esperanza
para documentar estos fenómenos extraños. Lo que capturó desafió su comprensión de la psicología humana. Las grabaciones muestran claramente múltiples voces distintas, explicó el doctor Ruiz a sus colegas. No solo voces diferentes, sino patrones de habla, vocabularios e incluso acentos regionales completamente diferentes. Es como si Esperanza estuviera canalizando las personalidades de sus víctimas. Una grabación particularmente perturbadora, capturada en marzo de 2021, contenía lo que parecía ser una conversación entre Esperanza y la voz de un hombre adulto. Voz masculina. ¿Por qué nos tienes atrapados aquí? Esperanza. No están atrapados. Son parte de mí ahora. Son libres. Voz masculina. Quiero ver a mi familia. Mis hijos me extrañan. Esperanza. Sus hijos ya no importan. Yo soy su familia ahora. Voz masculina. Por favor, déjanos ir. Esperanza. Nunca. Los necesito. Su fuerza, sus recuerdos, su esencia, son míos para siempre. Los análisis de audio confirmaron que las voces eran genuinamente diferentes en términos de tonalidad, cadencia y características vocales. No había evidencia de que Esperanza estuviera usando algún tipo de dispositivo para crear voces falsas. Desde una perspectiva científica, esto debería ser imposible, admitió el doctor Ruiz. Una persona no puede alterar físicamente su laringe y cuerdas vocales para producir voces completamente diferentes. Pero tenemos evidencia de audio que sugiere exactamente eso. Mientras tanto, la casa donde Esperanza había cometido sus crímenes se había convertido en una atracción macabra para turistas morbosos y entusiastas de lo paranormal. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para mantener alejados a los curiosos, la propiedad constantemente recibía visitantes nocturnos que buscaban experimentar lo que creían eran fenómenos sobrenaturales. Los vecinos de la colonia San Martín, Mexicapam, reportaron actividades extrañas en la casa abandonada, luces que se encendían y apagaban sin electricidad, olores a comida cocinándose a pesar de que no había gas ni cocina funcional, y sonidos de voces susurrando en idiomas antiguos. Es como si la casa hubiera quedado contaminada, explicó la señora Refugio, quien aún vivía al lado. Desde que se llevaron a esa mujer, la casa no ha estado en paz. Mi nieta dice que puede ver sombras moviéndose en las ventanas por las noches. El gobierno municipal eventualmente decidió demoler la propiedad, pero incluso esto presentó desafíos inusuales. Los trabajadores de demolición reportaron una serie de accidentes extraños durante el proceso. El capataz de la cuadrilla, Miguel Torres, describió los eventos. En el primer día, 3 de mis hombres se enfermaron simultáneamente con náuseas severas cuando comenzamos a demoler la cocina. Tuvimos que suspender el trabajo. Al día siguiente, nuestras herramientas comenzaron a fallar sin explicación. Martillos neumáticos nuevos se rompían después de unos minutos y las excavadoras tenían problemas mecánicos constantes. Pero lo más extraño fue el olor. Sin importar cuánto ventilaremos el área, ese olor dulzón y nauseabundo que los vecinos habían reportado seguía regresando. Y se intensificaba cada vez que intentábamos excavar en el patio trasero. La demolición finalmente se completó después de varias semanas de retrasos, pero la experiencia dejó a muchos trabajadores con una sensación persistente de inquietud. Nunca había creído en fantasmas o espíritus, admitió Torres. Pero después de trabajar en esa casa, ya no estoy tan seguro. Era como si el lugar mismo estuviera luchando contra nosotros. Mientras tanto, en la prisión, el comportamiento de Esperanza continuaba evolucionando de maneras inquietantes. En abril de 2021, el personal notó que había comenzado a rechazar completamente la comida de la prisión. Durante más de 2 semanas no comió nada, pero extrañamente no mostró signos de debilitamiento o pérdida de peso. Médicamente, esto debería ser imposible, explicó el doctor Fernando Maldonado, médico de la prisión. Una persona no puede sobrevivir más de unas pocas semanas sin comida, especialmente alguien que ya estaba significativamente bajo de peso. Pero Esperanza parecía estar manteniendo su energía y estado físico sin consumir alimentos. Cuando finalmente rompió su ayuno,
Lo hizo de una manera que aterró al personal. La guardia nocturna, María Elena Vargas, describió lo que presenció. Eran aproximadamente las 2:00 a.m. cuando escuché ruidos extraños viniendo de la celda de Esperanza. Sonaban como alguien comiendo, pero de manera muy agresiva, masticando, desgarrando, haciendo ruidos que nunca había escuchado de un ser humano. Cuando fui a investigar encontré a Esperanza en el piso de su celda, aparentemente comiendo algo, pero cuando encendí mi linterna para ver mejor, no había nada visible. No había comida en su celda, pero su boca y manos estaban cubiertas de lo que parecía ser sangre fresca. El personal médico examinó a Esperanza inmediatamente después del incidente, pero no encontraron evidencia física de heridas autoinfligidas o de cualquier sustancia que pudiera explicar las manchas de sangre. Que era sangre humana, reportó el doctor Maldonado, pero no era la sangre de Esperanza. Los análisis de ADN mostraron que pertenecía a múltiples individuos diferentes, incluyendo perfiles que coincidían con las víctimas conocidas de sus crímenes. ¿Cómo es eso posible si esas personas murieron hace años? No tenemos una explicación científica, admitió el doctor. Según todo lo que sabemos sobre biología y medicina, esto no debería ser posible. Los incidentes extraños en la prisión comenzaron a atraer la atención de investigadores paranormales y expertos en fenómenos inexplicables. Un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, solicitó permiso para estudiar el caso de Esperanza desde una perspectiva académica. El doctor Antonio Mendoza, antropólogo especializado en tradiciones indígenas mexicanas, dirigió la investigación. Su equipo incluía psicólogos, médicos y expertos en culturas prehispánicas. El caso de Esperanza Morales presenta aspectos que van más allá de la psicopatología típica, explicó el doctor Mendoza. Sus referencias a prácticas ancestrales zapotecas, aunque distorsionadas, tienen raíces en tradiciones reales de algunas culturas mesoamericanas. ¿Está sugiriendo que el canibalismo era parte de las prácticas zapotecas históricas? En contextos muy específicos y ritualizados, algunas culturas prehispánicas sí practicaban formas de canibalismo ritual, pero estos eran ceremoniales complejos con significado espiritual profundo, muy diferentes de los actos de Esperanza. Sin embargo, continuó el doctor Mendoza, es posible que Esperanza haya sido expuesta a fragmentos distorsionados de estas tradiciones, que luego interpretó y implementó de manera patológica. El equipo de la UNAM condujo entrevistas extensas con Esperanza durante un período de varios meses. Los resultados fueron tanto fascinantes como perturbadores. Durante una sesión particularmente intensa, Esperanza comenzó a hablar en lo que los expertos identificaron como zapoteco clásico, un dialecto que había estado virtualmente extinto durante siglos. Lo más notable no era solo que estuviera hablando el idioma, explicó la doctora Carmen Orozco, lingüista especializada en lenguas indígenas, sino que estaba usando construcciones gramaticales y vocabulario específico que solo aparece en códices prehispánicos muy antiguos. ¿Cómo podría una mujer de 30 años de educación limitada conocer un dialecto tan especializado? Esa es exactamente la pregunta que no podemos responder. Esperanza afirma que sus voces le enseñaron el idioma, pero desde una perspectiva académica, esto debería ser imposible. Durante estas sesiones en zapoteco, Esperanza describía rituales complejos de sacrificio y consumo humano que, según los expertos, mostraban un conocimiento detallado de prácticas que solo habrían sido conocidas por sacerdotes especializados en el período prehispánico. Describe técnicas específicas para preparar diferentes órganos humanos para consumo ritual, explicó el doctor Mendoza. Métodos que corresponden a descripciones encontradas en códices del siglo XV, documentos que ella definitivamente nunca habría tenido acceso a leer. Más inquietante aún, Esperanza comenzó a hacer predicciones específicas sobre eventos futuros relacionados con su caso, muchas de las cuales se cumplieron con precisión escalofriante. En julio de 2021, durante una entrevista, Esperanza declaró: «En 3 meses encontrarán más huesos, no en mi casa,
sino donde el agua corre roja bajo la tierra. El hombre que los encuentra tendrá una cicatriz en forma de luna en su mano izquierda. Exactamente 3 meses después, trabajadores de construcción que reparaban las alcantarillas cerca del centro histórico de Oaxaca descubrieron restos humanos adicionales. Los huesos mostraban las mismas marcas de procesamiento para consumo que habían sido encontradas en la casa de Esperanza. El trabajador que hizo el descubrimiento, Javier Moreno, efectivamente tenía una cicatriz en forma de media luna en su mano izquierda, resultado de un accidente de trabajo de años atrás. Los análisis forenses revelaron que estos nuevos restos pertenecían a al menos 2 individuos adicionales, víctimas que no habían sido identificadas previamente en la investigación de Esperanza. Cuando fue confrontada sobre estos nuevos descubrimientos, Esperanza sonrió con una expresión que heló la sangre de los investigadores. «Mis primeros experimentos», explicó calmadamente, «antes de que aprendiera las técnicas apropiadas. Los enterré allí porque las voces me dijeron que el agua subterránea ayudaría a preservar su esencia». «¿Voces de quién?», preguntó el doctor Mendoza. «De mis maestros, los antiguos sacerdotes que ahora viven dentro de mí. Ellos me guían, me enseñan los secretos perdidos». La investigación de estos nuevos restos reveló que las víctimas habían muerto aproximadamente 6 meses antes de los asesinatos en la casa de Esperanza, lo que significaba que había estado matando y consumiendo personas durante un periodo mucho más largo de lo que se había documentado inicialmente. El caso atrajo atención internacional cuando la revista National Geographic expresó interés en documentar los aspectos antropológicos de la historia. Sin embargo, el gobierno mexicano finalmente negó el acceso, citando preocupaciones sobre la glorificación de actos criminales violentos. En octubre de 2021, casi 2 años después de su arresto, Esperanza fue encontrada muerta en su celda. Las circunstancias de su muerte fueron tan misteriosas como su vida había sido perturbadora. La guardia que descubrió el cuerpo, Elena Martínez, describió la escena. «Era mi ronda de las 6:00 am cuando encontré a Esperanza. Estaba sentada en posición de loto en el centro de su celda, con los ojos abiertos, pero claramente muerta. No había signos de violencia o lucha. Lo más extraño era su expresión. Tenía una sonrisa en su rostro, como si hubiera muerto en un momento de éxtasis o satisfacción profunda». La autopsia, conducida por el doctor Ramón Vázquez, el mismo forense que había investigado sus crímenes originales, reveló resultados que desafiaron la explicación médica. La causa oficial de muerte fue paro cardíaco, explicó el doctor Vázquez, pero no encontramos ninguna razón médica para el paro. Su corazón simplemente se detuvo. Más inquietante aún, durante la autopsia, descubrimos que su estómago contenía materia parcialmente digerida que las pruebas identificaron como tejido humano fresco. Pero había estado en confinamiento solitario durante semanas sin acceso a comida externa. El personal de la prisión revisó exhaustivamente las grabaciones de seguridad de las 24 horas previas a la muerte de Esperanza, pero no encontraron evidencia de que hubiera comido algo o de que alguien hubiera entrado a su celda. Era consumido carne humana fresca en las horas antes de su muerte. Pero esto debería haber sido imposible dado las condiciones de su confinamiento, concluyó el informe oficial. En su celda, los investigadores encontraron un último diario que Esperanza había estado escribiendo durante sus meses finales en prisión. Las entradas finales proporcionaron una ventana escalofriante a su estado mental deteriorado. Octubre 10, 2021. Las voces son más fuertes ahora. Ya no necesito escucharlas. Las siento. Mis maestros me dicen que mi trabajo en este mundo está casi completo. He aprendido todos los secretos que vinieron a enseñarme. Octubre 12, 2021. Anoche pude alimentarme de nuevo, no del cuerpo físico, sino directamente del espíritu. Mis víctimas vienen a mí en sueños y me ofrecen su esencia voluntariamente ahora. Ya entienden que formar parte de mí es un honor. Octubre 14, 2021. Los guardias no pueden verme alimentándome porque ya no necesito manos ni dientes. Mi alma se ha expandido más allá de las limitaciones físicas.
puedo consumir directamente la fuerza vital. Octubre 15, 2021. Mañana pasaré al siguiente nivel. Mis maestros me esperan del otro lado. Desde allí podré influenciar a otros como yo, enseñarles los secretos, continuar el trabajo sagrado. La muerte física es solo el comienzo. La entrada final, escrita aparentemente horas antes de su muerte, consistía en una sola línea repetida una y otra vez. Somos eternos. Somos eternos. Somos eternos. Después de la muerte de Esperanza, los fenómenos extraños en la prisión cesaron abruptamente. Las otras reclusas que habían mostrado fascinación obsesiva con ella gradualmente regresaron a comportamientos normales, como si hubieran despertado de un trance colectivo. Sin embargo, los investigadores notaron un patrón inquietante en los meses siguientes a su muerte. En diferentes partes de México comenzaron a reportarse casos aislados de comportamiento caníbal. Una mujer en Puebla fue arrestada por matar y consumir a su vecino. Un hombre en Michoacán fue encontrado comiendo el cadáver de un turista. Una adolescente en Chiapas atacó a sus padres con un cuchillo de cocina e intentó comerlos vivos. Cada uno de estos casos había elementos que recordaban a los crímenes de Esperanza. La precisión quirúrgica en el procesamiento de los cuerpos, las referencias a voces ancestrales y una completa falta de remordimiento por parte de los perpetradores. El doctor Mendoza y su equipo de la UNAM comenzaron a investigar estos casos para determinar si había alguna conexión con Esperanza. Lo que hemos encontrado es profundamente perturbador, reportó el doctor Mendoza. Cada uno de estos nuevos perpetradores afirma haber tenido sueños vividos con una mujer que les enseñó técnicas sagradas de consumo humano. ¿Y cómo describían a esta mujer en sus sueños? Las descripciones coinciden perfectamente con la apariencia física de Esperanza Morales. Los casos continuaron multiplicándose. Para finales de 2022, las autoridades mexicanas habían documentado más de 30 incidentes de canibalismo en todo el país, todos con características similares a los crímenes originales de Esperanza. Un patrón particularmente perturbador emergió cuando los investigadores se dieron cuenta de que muchos de estos nuevos perpetradores no tenían antecedentes de violencia o enfermedad mental. Eran personas ordinarias, amas de casa, estudiantes, trabajadores de oficina, que aparentemente habían desarrollado impulsos caníbales de la nada. María González, una maestra de escuela primaria de 45 años en Veracruz, fue arrestada después de matar y parcialmente consumir a uno de sus estudiantes. Durante su interrogatorio, describió experiencias que eran inquietantemente familiares. Comenzó con sueños hace aproximadamente 6 meses, explicó María. Una mujer venía a mí por las noches y me enseñaba cosas. Al principio pensé que eran solo pesadillas, pero gradualmente comencé a anhelar lo que ella me mostraba. ¿Qué te mostraba exactamente? ¿Cómo cortar la carne humana? ¿Cómo cocinarla? Me decía que si comía carne humana, absorbería el conocimiento y la fuerza de la persona, que me convertiría en algo más poderoso que un humano normal. ¿Reconocerías a esta mujer si la vieras? Cuando le mostraron fotografías de Esperanza, María inmediatamente la identificó como la mujer de sus sueños. Casos similares se reportaron en toda América Latina. Autoridades en Guatemala, Honduras y Colombia documentaron incidentes de canibalismo con características idénticas, todos aparentemente conectados a sueños sobre una mujer mexicana que enseñaba técnicas ancestrales. La situación se volvió tan preocupante que la Organización Mundial de la Salud lanzó una investigación especial sobre lo que comenzaron a llamar el síndrome de Oaxaca, un aparente contagio psicológico de impulsos caníbales que se extendía por toda la región. El Dr. James Richardson, psiquiatra británico especializado en psicología de masas, fue traído como consultor para el caso. Desde una perspectiva científica convencional, esto debería ser imposible, admitió el Dr. Richardson. Un individuo muerto no puede influenciar directamente el comportamiento de personas que nunca conoció. Sin embargo, los datos son innegables. ¿Cuál es su teoría sobre lo que está ocurriendo?
Hay varias posibilidades. Una es que estamos viendo una forma extrema de contagio social donde la notoriedad mediática del caso original ha plantado sugestiones en mentes susceptibles. Otra posibilidad es que estamos enfrentando un fenómeno psicológico que aún no comprendemos completamente. ¿Y la tercera posibilidad? El doctor Richardson pausó antes de responder. La tercera posibilidad es que hay fuerzas en funcionamiento que van más allá de nuestro entendimiento actual de la psicología y la biología humana. En enero de 2023, el gobierno mexicano tomó la decisión sin precedentes de clasificar todos los documentos relacionados con el caso de Esperanza Morales como secreto de Estado. El acceso público a los registros del caso fue restringido y se prohibió la cobertura mediática adicional del tema. La decisión fue justificada como una medida de salud pública para prevenir la propagación adicional del síndrome de Oaxaca. Sin embargo, para aquellos que habían estado directamente involucrados en la investigación, la clasificación llegó demasiado tarde. Los recuerdos y conocimientos que habían adquirido sobre Esperanza y sus métodos ya estaban grabados en sus mentes. El doctor Vázquez, el forense que había examinado tanto a las víctimas de Esperanza como su propio cuerpo, comenzó a reportar sueños inquietantes varias semanas después de que el caso fuera clasificado. «Ella viene a mí por las noches», confesó a su esposa. «Me muestra cosas, técnicas que usaba. Al principio pensé que era solo estrés postraumático por haber trabajado en un caso tan horrible. Pero los sueños se volvieron más vividos, más instructivos. Era como si me estuviera enseñando personalmente». La esposa del doctor Vázquez, preocupada por el estado mental deteriorado de su marido, contactó a las autoridades, pero para cuando llegó la ayuda, era demasiado tarde. El doctor Vázquez fue encontrado en su oficina forense, habiendo consumido partes de un cadáver que estaba examinando. Cuando fue arrestado, mostró la misma falta total de remordimiento que había caracterizado a Esperanza. «Ahora entiendo», dijo durante su interrogatorio con una sonrisa inquietante. «Esperanza no murió, solo se transformó. Ahora puede enseñar a muchos más». Casos similares comenzaron a aparecer entre otros investigadores que habían trabajado en el caso original. Policías, psicólogos, personal de la prisión, todos comenzaron a reportar sueños con Esperanza, seguidos por impulsos caníbales que no podían resistir. El patrón se volvió tan pronunciado que las autoridades llegaron a la conclusión de que cualquier persona que hubiera tenido contacto directo con Esperanza o sus documentos estaba en riesgo de infección. Para marzo de 2023, más de 200 casos de canibalismo habían sido reportados en México y países vecinos, todos aparentemente conectados de alguna manera al caso original de Esperanza Morales. La casa donde Esperanza había cometido sus crímenes originales, a pesar de haber sido demolida, continuó siendo un sitio de actividad paranormal intensa. Residentes locales reportaron apariciones de una mujer delgada que vagaba por el área donde una vez había estado la propiedad, aparentemente buscando nuevos estudiantes para sus enseñanzas. Los intentos de las autoridades religiosas para limpiar el sitio resultaron infructuosos. 3 sacerdotes católicos diferentes intentaron realizar exorcismos en el área, pero cada uno terminó experimentando las mismas pesadillas sobre Esperanza y desarrollando impulsos caníbales. En una reunión de emergencia cerrada al público, oficiales de alto nivel del gobierno mexicano discutieron opciones cada vez más drásticas para contener lo que había comenzado a llamarse la epidemia de Esperanza. Algunas propuestas incluían la demolición completa de la colonia San Martín Mexicapam y el reasentamiento forzoso de todos los residentes. Otras sugerían el uso de amnésicos farmacológicos para borrar los recuerdos de las personas que habían estado expuestas al caso. Al final, se tomó la decisión de implementar un plan de contención menos dramático, pero igualmente controvertido. Todos los documentos, evidencias y grabaciones relacionadas con Esperanza fueron trasladados a una instalación militar secreta en el desierto de Sonora. El acceso fue restringido al nivel más alto de clasificación de seguridad nacional.
Los investigadores originales fueron reubicados en diferentes partes del país y se les proporcionó nuevas identidades. Se les ordenó nunca discutir el caso, bajo pena de encarcelamiento indefinido. Las familias de las víctimas originales de Esperanza fueron compensadas generosamente por el gobierno, pero también se les requirió firmar acuerdos de confidencialidad estrictos. La información pública sobre el caso fue sistemáticamente borrada de Internet, archivos periodísticos y registros oficiales. Para la mayoría del público mexicano, Esperanza Morales simplemente desapareció de la historia. Pero para aquellos que sabían la verdad, la amenaza seguía siendo real y presente. En los años siguientes, casos aislados de canibalismo continuaron apareciendo esporádicamente en toda América Latina. Las autoridades respondían rápidamente, clasificando cada caso y trasladando a los perpetradores a instalaciones especiales donde podían ser contenidos sin exposición pública. Los expertos que aún tenían conocimiento del caso desarrollaron teorías sobre lo que había creado a Esperanza y por qué su influencia continuaba extendiéndose incluso después de su muerte física. Algunos creían que había destapado genuinos conocimientos ancestrales sobre prácticas caníbales, rituales que poseían poder sobrenatural real. Otros teorizaron que había creado una forma de virus psicológico que se propagaba a través del conocimiento mismo, que el simple acto de aprender sobre sus métodos era suficiente para infectar mentes susceptibles. Una tercera teoría, susurrada solo en los círculos más confidenciales, sugería que Esperanza había logrado de alguna manera trascender la muerte física y continuaba existiendo como una entidad parasitaria que se alimentaba de la psique humana. Independientemente de la explicación verdadera, una cosa era cierta: el legado de Esperanza Morales continuaba extendiéndose como una sombra invisible a través de América Latina, convirtiendo a personas ordinarias en depredadores caníbales con una precisión quirúrgica y una falta total de humanidad. Y en algún lugar en las profundidades del desierto de Sonora, en una instalación militar que oficialmente no existe, los documentos y evidencias de sus crímenes permanecen bajo llave, esperando a que alguien más sea lo suficientemente imprudente para intentar entender los secretos que Esperanza había descubierto. Los guardias de esa instalación reportan que, durante las noches sin luna, pueden escuchar voces susurrando desde la bóveda sellada donde se almacenan los documentos. Voces que hablan en idiomas antiguos, enseñando técnicas que la humanidad había olvidado por buenas razones. Y ocasionalmente, cuando el viento del desierto sopla en la dirección correcta, juran que pueden oler el aroma distintivo de carne humana siendo preparada para el consumo. La historia de Esperanza Morales oficialmente terminó con su muerte en prisión en octubre de 2021, pero para aquellos que conocen la verdad completa, su historia nunca realmente terminó, solo se transformó.